Nadie entendió por qué todos empezaron a huir al mismo tiempo. No había disparos, no había gritos, no había ningún depredador visible. Y aún así, toda la sabana se movió, como si algo hubiera dado una orden que nadie escuchó. Pero todos obedecieron. Las cebras corrieron primero, los ñus detrás, los elefantes, incluso ellos, cambiaron de dirección. Y en el centro de todo eso, no había nada, hasta que se escuchó un solo rugido, el de Sahel, el único león que quedaba en ese territorio. Pero no fue fuerte, no fue largo, no fue agresivo, fue preciso, como si no estuviera hecho para asustar, sino para advertir. Y funcionó, porque minutos después, en el punto exacto hacia donde ese sonido había sido dirigido, los guardabosques encontraron a los hombres que nadie sabía que estaban ahí. Los mismos que, meses atrás, habían borrado una manada entera de ese territorio. Y entonces entendieron algo que nadie esperaba. Ese león no estaba cazando, no estaba defendiendo nada, estaba esperando. Porque hay algo que cambia en un animal cuando deja de tener algo que perder. Antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves hoy y a qué hora? Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora, descubramos juntos cómo sucedió todo. Sahel había gobernado ese territorio durante 6 años, no con violencia, aunque la violencia había estado ahí cuando fue necesaria, con esa precisión fría de los que no disfrutan del conflicto, pero que tampoco lo evitan cuando es la única respuesta, sino con esa presencia particular que tienen algunos animales que hace que el mundo a su alrededor se reorganice sin que nadie lo haya decidido. Que los otros predadores evalúen 2 veces antes de cruzar ciertos límites. Que la manada se mueva con esa confianza particular de los que saben que quien va al frente conoce el camino. La manada de Sahel tenía 11 miembros, 11 cuerpos que se movían como uno solo después de años de caza conjunta. Esa coordinación que no se enseña sino que se construye, que no existe en el primer año ni en el segundo, sino que aparece despacio, como aparecen las cosas que duran. Las leonas más jóvenes que habían aprendido a leer el territorio siguiendo a las mayores. Los cachorros que todavía estaban aprendiendo que el mundo tiene un ritmo y que ese ritmo vale la pena seguir. Y Sahel al frente. No siempre visible, no siempre cerca, pero siempre ahí, de esa manera en que están los que no necesitan demostrarlo. Era lo más parecido a un orden que la sabana africana puede tener. Los cazadores llegaron de noche. Así llegan siempre, con esa invisibilidad calculada de los que han aprendido que la oscuridad africana trabaja para ellos, que las cámaras de la reserva tienen puntos ciegos, y que los patrones de las rondas de los guardabosques tienen huecos que el tiempo y la observación convierten en rutas de entrada. Lo habían calculado todo. Sahel los detectó tarde, no porque sus sentidos fallaran, sino porque vinieron desde el único ángulo que el viento de esa noche no le traía. Ese segundo específico entre detectar y poder responder, ese margen que en cualquier otra circunstancia habría sido suficiente y que esa noche no lo fue. Se levantó, rugió. Las leonas respondieron, ese movimiento inmediato de los grupos que han aprendido que cuando el líder ruge de esa manera específica no hay tiempo para evaluar, sino solo para actuar. Los cachorros quedaron en el centro. Esa posición instintiva de los grupos cuando el peligro llega de afuera, cuando el único objetivo es poner cuerpos entre lo más vulnerable y lo que viene. Pero los cazadores eran demasiados y tenían armas. Sahel luchó. Eso es lo que hizo, sin cálculo, sin estrategia, con esa ferocidad particular de los que defienden lo que no pueden perder aunque sepan que no pueden ganarlo. Atacó, recibió, volvió a atacar.
con esa determinación de los que no han aceptado todavía que hay situaciones que la determinación sola no puede cambiar. No pudo. Los disparos llenaron la noche africana con ese sonido que no pertenece a ningún registro natural de ese territorio. Esos estallidos que llegan y se van antes de que el mundo haya terminado de procesarlos, y que dejan un silencio después que pesa más que el sonido. Los cazadores se fueron antes del amanecer, y Zael quedó en ese claro, herido, de pie todavía, con esa resistencia particular de los cuerpos que no han recibido la orden de caer, aunque tengan todas las razones para hacerlo. Solo. El amanecer llegó como llega siempre, sin preguntar si el mundo estaba listo para recibirlo. Zael recorrió el claro despacio, no buscando, o sí, buscando de esa manera en que los animales buscan lo que saben que no van a encontrar, pero que el cuerpo no ha aceptado todavía que no está. Ese movimiento particular de los que revisan cada rincón, no porque esperen encontrar algo, sino porque necesitan confirmar lo que ya saben. No había nadie. Se detuvo en el centro del claro. La hierba alta se movía con el viento de la mañana. Los pájaros empezaban su conversación de siempre. La sabana africana seguía, enorme, indiferente, siendo exactamente lo que siempre había sido, aunque en ese claro específico algo hubiera cambiado de una manera que ningún amanecer iba a poder corregir. Zael rugió, no el rugido de advertencia, no el rugido de ataque, el otro, ese sonido que los leones emiten al amanecer para decirle al territorio que siguen ahí, que el mundo puede saber dónde están porque no tienen nada que esconder. El territorio escuchó. Nadie respondió. Zael esperó un tiempo largo, con esa quietud particular de los que escuchan algo que saben que no va a llegar, pero que necesitan darle el tiempo que merece antes de aceptar que no va a llegar. El silencio fue la respuesta. Y Zael, ese león que había gobernado ese territorio durante 6 años, que había construido una manada con esa paciencia de los que saben que las cosas que valen la pena no se apresuran, empezó a caminar. Solo, por primera vez en su vida. Los primeros días fueron los más extraños, no los más difíciles. La dificultad vendría después, cuando el cuerpo terminara de procesar lo que había ocurrido y cuando el territorio dejara de tener esa cualidad particular de los lugares que todavía guardan el olor de los que ya no están. Los primeros días fueron extraños de esa manera específica en que son extrañas las cosas que el cuerpo todavía no ha aprendido a hacer sin alguien. Zael cazaba solo. Lo había hecho antes. Todo predador aprende a cazar solo porque hay momentos en que el grupo no está y en que el hambre no espera. Pero cazar solo cuando el grupo existe es diferente a cazar solo cuando el grupo no existe. En el primer caso, uno vuelve. En el segundo, no hay a dónde volver. Se movía por el territorio con esa atención particular de los que han perdido algo y que por lo tanto prestan atención a todo. No como estrategia, sino como consecuencia. Esa hipervigilancia particular de los cuerpos que han aprendido de golpe que el mundo puede cambiar en una noche y que por lo tanto no pueden permitirse dejar de leer cada señal que ese mundo envía. El viento, el suelo, el olor del agua antes de verla. Zael los leía todos. Fue en la 3ª semana cuando ocurrió algo que ningún observador habría podido predecir. Zael se movió hacia el sector norte del territorio, esa zona particular donde en esa época del año los abrevaderos principales empezaban a reducirse, y donde los animales que no conocían bien el territorio terminaban congregándose en puntos que en pocas semanas quedarían secos. No fue una decisión consciente, o si lo fue, no fue el tipo de decisión que se toma con palabras, sino el tipo que toma el cuerpo,
cuando lleva suficiente tiempo en un lugar para saber sus ritmos antes de que esos ritmos sean visibles. Sahel sabía dónde iba a haber agua. Se movió hacia ese punto y los otros animales lo vieron moverse. Las cebras fueron las primeras. No de golpe, con esa cautela de los animales de presa que han aprendido que seguir a un predador es exactamente lo que no se hace y que, sin embargo, en ese momento específico, algo en el movimiento de ese león decía algo diferente a todo lo que su experiencia les había enseñado a leer. Una cebra siguió a Sahel, después otra, con esa distancia de seguridad que el instinto establece, suficientemente lejos para huir si era necesario, suficientemente cerca para seguir leyendo hacia dónde iba ese animal que se movía con esa certeza particular de los que saben lo que están buscando. Sahel llegó al abrevadero secundario del sector norte. Había agua. Las cebras llegaron después. Bebieron. Y con esa memoria particular de los animales que conectan resultados con comportamientos, empezaron a prestar atención a los movimientos de ese león de una manera que no tenían nombre, pero que funcionaba. Los ñus vinieron después. Después, los elefantes. No fue inmediato. Estas cosas nunca son inmediatas. Se construyen despacio, con esa acumulación de pequeñas confirmaciones que en algún momento entre una y la siguiente se convierten en algo que ya no necesita ser confirmado, porque ya es simplemente verdad. Sahel se movía. Los animales observaban. Cuando el resultado era correcto, agua donde Sahel había ido, seguridad donde Sahel había pasado. Esa información se sumaba a la anterior. La sabana africana estaba aprendiendo algo, que ese león solo, ese animal que había perdido todo y que caminaba por ese territorio sin manada y sin nadie, sabía cosas que el territorio no había escrito en ningún lugar visible, pero que él había aprendido a leer de una manera que ningún otro animal en ese momento podía leer. Sahel no sabía lo que estaba ocurriendo. No lo eligió, no lo planeó. No tomó ninguna decisión que dijera, voy a guiar a estos animales en lugar de cazarlos. Simplemente se movía, con esa atención que la pérdida había convertido en algo más afinado que cualquier instinto de supervivencia, con esa manera de leer el territorio que 6 años de liderazgo habían construido y que la soledad había perfeccionado de una manera que el liderazgo solo nunca habría podido. El dolor había hecho algo que la vida no había hecho. Lo había vuelto más preciso. Los guardabosques lo notaron en el segundo mes, primero en los registros de movimiento. Esos patrones que las cámaras de la reserva documentaban con esa paciencia de las máquinas que no saben lo que están registrando, pero que lo registran igual. Sahel moviéndose hacia el norte antes de que los abrevaderos principales se secaran. Los animales siguiéndolo. El sector norte manteniéndose más estable que en años anteriores. Uno de los guardabosques lo anotó en el informe con esa letra de los que han visto algo que no saben completamente cómo nombrar, pero que saben que importa. El macho solitario del sector central parece anticipar los cambios del territorio con una precisión que no hemos documentado antes. Los otros animales responden a sus movimientos de manera consistente. Continuar monitoreando. Como si lo que estaban viendo pudiera ser explicado con más tiempo y más datos, como si la explicación fuera a llegar de los registros y no de entender lo que le había ocurrido a ese león para convertirse en lo que era. Sahel no leía los informes. Seguía caminando, solo, con esa atención de siempre, que no era paz, sino presencia, que no era aceptación, sino movimiento, que no era haber olvidado, sino haber encontrado la única manera de seguir que le quedaba disponible. Seguir siendo útil en un territorio que ya no era suyo de la misma manera que antes.
pero que seguía siendo suyo. El patrón se volvió imposible de ignorar, no de golpe. Así no funcionan las cosas que importan de verdad, que se construyen despacio con esa acumulación de evidencias que en algún momento dejan de ser coincidencia y se convierten en algo que necesita una explicación diferente a todas las que uno tenía disponibles. Los guardabosques llevaban semanas documentando los movimientos de Sahel con esa atención metodológica de los que saben que lo que no se documenta no existe, y lo que los registros mostraban no encajaba en ninguna categoría de comportamiento animal que hubieran estudiado. Sahel se anticipaba al territorio. No de la manera en que los animales que conocen bien un territorio evitan ciertos sectores por experiencia. Eso era documentable, explicable, reducible a años de aprendizaje acumulado. Era otra cosa. Era esa anticipación particular de los que leen el mundo en un nivel que los instrumentos no pueden capturar completamente, que saben lo que va a ocurrir no porque lo hayan visto antes, sino porque leen las señales que preceden a lo que va a ocurrir con una precisión que convierte el futuro en algo casi legible. Donde Sahel iba, el territorio estaba bien. Donde Sahel no iba, los problemas aparecían después. Los elefantes fueron los que más sorprendieron a los guardabosques. No porque los elefantes no tuvieran su propia inteligencia territorial. La tenían, y los guardabosques la conocían y la respetaban de esa manera en que se respeta lo que lleva suficiente tiempo siendo real para no necesitar demostración, sino porque los elefantes son exactamente el tipo de animal que no sigue a nadie, que tiene su propia memoria, sus propias rutas, sus propias decisiones tomadas por matriarcas que llevan décadas leyendo ese mismo territorio. Y sin embargo, los elefantes seguían a Sahel. No siempre, no de manera visible o dramática, pero con esa consistencia que los registros documentaban sin poder explicar, esa tendencia particular de los grupos de elefantes de ese sector a ajustar sus rutas en la dirección que Sahel había tomado horas antes. Un guardabosques lo documentó con esa frase particular de los que han visto demasiado para sorprenderse fácilmente, pero que en ese momento no tienen otra opción. Los elefantes del sector norte están usando al macho solitario como referencia de movimiento. No tenemos precedente para esto. La sabana había encontrado su brújula. No porque Sahel lo hubiera decidido. Nunca lo había decidido. Nunca había tomado ninguna acción que dijera, voy a guiar a estos animales. Nunca había modificado su comportamiento para incluir a los que lo seguían en ningún cálculo visible. Simplemente se movía, con esa atención que la pérdida había afinado, hasta convertirla en algo más preciso que cualquier instinto colectivo. Esa manera de leer el viento, el suelo, el agua, el olor particular que tienen las zonas de peligro antes de que el peligro sea visible. Y los otros animales lo leían a él. Esa cadena particular, el territorio hablándole a Sahel y Sahel, moviéndose de una manera que el resto de la sabana aprendió a seguir sin que nadie la hubiera establecido formalmente, era exactamente el tipo de cosa que ningún manual de comportamiento animal había predicho, porque para que ocurriera, hacía falta algo que ningún manual podía incluir en sus parámetros. Que un animal lo perdiera todo, y que siguiera. Los guardabosques tomaron una decisión en el tercer mes. Dejarían de intentar explicar lo que Sahel era y empezarían a usar lo que Sahel hacía. Fue una decisión pragmática, el tipo de decisión que toman los que llevan suficiente tiempo en el campo para saber que entender completamente algo y usarlo correctamente son dos procesos diferentes, y que a veces el segundo no necesita esperar al primero. Instalaron cámaras adicionales en los sectores que Sahel frecuentaba. Ajustaron sus rutas de patrulla para cruzarse con los movimientos del león con más frecuencia.
Establecieron un protocolo simple. Cuando Sahel cambiaba de dirección de manera abrupta o cuando sus movimientos no seguían ninguno de los patrones documentados hasta ese momento, la información se comunicaba de inmediato a todo el equipo. Sahel se había convertido en parte del sistema de seguridad de esa reserva, sin saberlo, sin haberlo elegido, sin tener ninguna razón para hacerlo excepto la única razón que tenía, que seguir era lo único que le quedaba y que seguir bien era lo único que sabía hacer. Fue en ese tercer mes cuando los guardabosques encontraron la primera trampa. Sahel había pasado por ese sector 2 días antes, con esa variación particular en su ruta que los guardabosques habían aprendido a leer como señal de algo que el león había detectado y que todavía no era visible para ningún otro sentido disponible. Siguieron la ruta. Encontraron la trampa a 400 metros del punto donde Sahel había cambiado de dirección, enterrada, cubierta, diseñada para no ser vista hasta que ya era demasiado tarde. Del tipo que los cazadores furtivos instalaban en los perímetros antes de entrar. Nadie había llegado todavía, pero alguien había estado preparando la entrada. Los guardabosques desactivaron la trampa en silencio. Y uno de ellos, el más veterano, el que llevaba más tiempo en esa reserva, miró en la dirección donde Sahel había desaparecido en la hierba alta. No dijo nada, porque no había nada que decir que estuviera a la altura de lo que acababa de entender. Que ese león solo, ese animal que había perdido todo en una noche, llevaba meses protegiendo sin saberlo el mismo territorio donde todo lo había perdido. Sahel desapareció un martes. No fue dramático. Así no desaparecen los animales que conocen su territorio. Simplemente dejó de estar donde los registros decían que debería estar. Las cámaras del sector central no lo captaron esa mañana, ni esa tarde, ni al día siguiente. Los guardabosques lo notaron al tercer día. Ese punto específico en que la ausencia deja de ser una variación documentable y se convierte en algo que necesita atención. Cuando los patrones que uno ha aprendido a leer durante meses, de repente, no dicen nada, porque lo que los generaba ya no está donde debería estar. Salieron a buscarlo. La sabana lo notó antes que los guardabosques. Ese caos particular que ocurre cuando la brújula desaparece, cuando los animales que habían aprendido a ajustar sus movimientos según los de Sahel, de repente no tienen referencia y el territorio vuelve a ser solo territorio, sin la capa de información adicional que ese león había añadido, sin saber que la estaba añadiendo. Las cebras se movían con esa inquietud particular de los que buscan algo sin saber exactamente qué buscan. Los ñus cambiaban de dirección con más frecuencia que de costumbre. Esa indecisión, que en cualquier otro momento habría sido simplemente comportamiento normal, pero que en ese momento decía algo sobre lo que faltaba. Los elefantes del sector norte se detuvieron en su ruta habitual durante horas antes de continuar. La sabana estaba desorientada y ninguno de sus habitantes sabía por qué. Los guardabosques lo encontraron al 5.º día. Sector suroeste, esa zona particular del territorio que no estaba en ninguna ruta habitual de Sahel, que no tenía ninguna característica especial que justificara su presencia desde ningún punto de vista práctico. Sin abrevaderos cercanos, sin zonas de caza especialmente productivas, sin ninguna de las razones que los registros de 5 meses habían establecido como los factores que determinaban los movimientos de ese león. Solo una razón, que era el lugar donde su manada había muerto. Sahel estaba inmóvil en el centro de ese claro, no echado, de pie, con esa postura que no era la del descanso ni la de la alerta, sino algo completamente diferente, algo que los guardabosques que lo observaban desde la distancia del jeep no tenían categoría para clasificar,
pero que reconocieron de esa manera en que se reconocen las cosas que son verdad antes de tener palabras para ellas. Estaba ahí, simplemente ahí, con esa quietud que no era paz, sino presencia, ese tipo de estar que no dice nada y que al mismo tiempo lo dice todo, que no necesita movimiento para comunicar, porque lo que comunica está más allá de cualquier movimiento posible. Los guardabosques no se acercaron. Ese territorio, ese claro específico donde 5 meses atrás habían llegado al amanecer a documentar lo que los cazadores habían dejado atrás, pedía distancia, no por peligro, sino de esa manera en que ciertos momentos piden distancia porque cualquier proximidad los reduciría a algo más pequeño de lo que son. Sahel no se movió durante horas. El sol africano recorrió su arco de siempre sobre ese claro. Esa indiferencia particular del tiempo que no distingue entre los momentos que merecen durar y los que no. La hierba alta se movió con el viento. Los pájaros hicieron lo que los pájaros hacen. La sabana siguió siendo la sabana. Y Sahel siguió ahí. Los guardabosques lo documentaron todo desde la distancia, con esa precisión metodológica de siempre y con ese silencio adicional que no estaba en ningún protocolo, pero que estaba ahí de todas formas. Ese respeto particular que algunos momentos generan en los que los presencian aunque no puedan explicar completamente por qué. Uno de ellos escribió en el cuaderno con esa letra pequeña de las cosas que importan. El macho ha vuelto al lugar del ataque. Lleva 4 horas sin moverse. No hay explicación conductual estándar para este comportamiento. Esperando. Como si la explicación fuera a llegar de los datos, como si lo que Sahel estaba haciendo en ese claro pudiera ser reducido a cualquier categoría que los datos pudieran contener. Al atardecer, Sahel rugió. No el rugido de siempre. No ese sonido que los guardabosques habían aprendido a documentar en sus distintas variaciones durante meses de observación. Fue algo diferente, más bajo, más largo, con esa cualidad particular de los sonidos que no están hechos para ser escuchados por nadie, sino para ser dicho, esa diferencia específica entre comunicar y simplemente expresar, entre hablarle al mundo y hablarse a uno mismo en el único idioma disponible. El claro recibió ese rugido, la hierba alta lo absorbió, y el territorio, ese territorio donde 5 meses atrás todo había terminado, lo guardó de la misma manera en que guarda todo lo que ocurre en él, en silencio. Sahel se fue al día siguiente, con ese paso deliberado de siempre, constante, seguro, sin apuro, sin mirar atrás, con esa manera de alejarse que no decía que estaba dejando ese lugar, sino que decía que había terminado lo que había venido a hacer, que no era nada visible, que no era nada que ningún registro pudiera documentar con precisión, sino simplemente estar ahí el tiempo que ese lugar necesitaba que alguien estuviera. Ese tiempo particular que los que pierden algo necesitan pasar en el lugar donde lo perdieron antes de poder seguir de una manera que no sea huida, sino movimiento. Los guardabosques lo vieron alejarse, y cuando sus siluetas desaparecieron en la hierba alta del sector norte, uno de ellos cerró el cuaderno, sin escribir la última entrada, porque algunas cosas no necesitan ser documentadas para ser reales. Sahel volvió diferente, no en el sentido visible. No había ningún cambio que cualquier cámara pudiera documentar, ninguna variación en su postura ni en su manera de moverse que dijera objetivamente que algo había cambiado. Seguía siendo el mismo tamaño, el mismo peso, el mismo paso deliberado que los guardabosques habían aprendido a reconocer desde la distancia de los jeeps con esa precisión que dan los meses de observación constante. Pero algo era diferente. Esa cualidad particular que tienen las cosas que cambian por dentro, que no producen ninguna señal visible inmediata,
pero que con el tiempo se manifiestan en pequeñas diferencias que se acumulan hasta que en algún momento entre una y la siguiente uno entiende que lo que tiene enfrente ya no es exactamente lo mismo que tenía antes, aunque no pueda señalar el momento exacto en que cambió. Los guardabosques lo sintieron antes de poder documentarlo. La sabana lo sintió primero. Esa recuperación particular que tienen los sistemas cuando la brújula vuelve, no inmediata, no de golpe, sino con esa lentitud de los procesos que se habían desajustado despacio y que se reajustan de la misma manera. Las cebras que habían estado moviéndose con esa inquietud de 7 días volvieron a sus rutas. Los ñus recuperaron ese ritmo particular de los que saben hacia dónde van. Los elefantes del sector norte reanudaron su movimiento hacia el sur con esa calma de siempre. Zael había vuelto, y el territorio lo sabía antes de que ninguna cámara lo confirmara. Lo que los guardabosques documentaron en las semanas siguientes era diferente de lo que habían documentado antes. No en el patrón. El patrón seguía siendo el mismo. Zael moviéndose con esa anticipación particular, los animales siguiendo sus movimientos, el territorio manteniéndose más estable donde él estaba. Eso no había cambiado. Lo que había cambiado era la precisión. Ese margen particular entre lo que Zael detectaba y el momento en que esa detección se traducía en movimiento, que antes era de horas, que en los meses anteriores los guardabosques habían aprendido a leer como un intervalo consistente, se había reducido. Como si algo en esos días en el claro hubiera afinado algo que ya era preciso y lo hubiera convertido en algo más. Un guardabosques lo documentó sin entender completamente lo que estaba documentando. El tiempo de respuesta del macho ante variaciones en el territorio ha disminuido significativamente desde su regreso. Sus movimientos anticipatorios son ahora más pronunciados. No tenemos explicación para esta mejora. No tenemos explicación. Como si la explicación no fuera evidente para cualquiera que supiera lo que Zael había hecho en ese claro durante 6 días. Que había vuelto al lugar donde todo había terminado, que había estado ahí el tiempo que necesitaba estar, y que había regresado, no igual, no completamente diferente, sino con esa modificación particular de los que han procesado algo que pesaba y que al procesarlo no lo eliminaron, sino que lo integraron de una manera que lo convirtió en parte de lo que son. La pérdida seguía ahí, pero ya no era solo pérdida, era también combustible. Los animales de la sabana respondieron al cambio. No con ningún gesto dramático. La sabana africana no tiene gestos dramáticos para este tipo de cosa, sino con esa acumulación silenciosa de comportamientos que en conjunto decían algo que ninguno de ellos por separado podría haber dicho. Las distancias entre los grupos de animales y Zael se redujeron, no peligrosamente, no de una manera que violara los límites que el instinto había establecido entre predador y presa, sino de esa manera particular que dice que la evaluación de riesgo ha cambiado, que lo que antes requería más distancia, ahora requiere menos. La confianza es eso. No un evento, sino una acumulación. No una decisión, sino el resultado de suficientes confirmaciones juntas. Fue en ese periodo cuando los guardabosques encontraron la segunda trampa, y después la tercera. Siempre siguiendo las variaciones en los movimientos de Zael, ese mapa particular que el león trazaba sin saber que lo estaba trazando, y que los guardabosques habían aprendido a leer con una precisión que se acercaba a la que el propio Zael tenía para leer el territorio. 3 trampas en 6 semanas, todas desactivadas antes de que nadie cayera en ellas, todas encontradas siguiendo a un león que no sabía que las estaba señalando. El guardabosques más veterano lo anotó en el informe mensual con esa claridad particular de los que han dejado de intentar explicar algo y han aceptado simplemente describirlo.
El macho solitario del sector central continúa siendo el indicador más fiable de actividad de cazadores furtivos en la reserva. Su regreso al lugar del ataque original parece haber intensificado este comportamiento. Recomendamos mantener y expandir el protocolo de seguimiento. Intensificado. Como si lo que había ocurrido en ese claro durante 6 días hubiera sido una calibración. Ese proceso particular de los instrumentos de precisión que de vez en cuando necesitan volver al punto de origen para ajustarse antes de seguir midiendo. Sahel era el instrumento más preciso que esa reserva tenía, y el punto de origen al que había vuelto para calibrarse era el lugar donde todo había terminado, y desde donde, sin que nadie se lo hubiera pedido, todo había vuelto a empezar. Los cazadores volvieron una noche de la estación seca. Así vuelven siempre, cuando el territorio está más vulnerable, cuando los abrevaderos se han reducido y los animales se concentran en puntos predecibles, y cuando la hierba baja facilita el movimiento sin cobertura. Habían calculado el momento con esa precisión de los que han estudiado un territorio lo suficiente para saber cuándo sus defensas son más delgadas. Lo que no habían calculado era Sahel. Fue el viento quien lo trajo primero. Ese componente específico que Sahel había aprendido a reconocer en una noche que no había olvidado. Ese olor metálico y químico que no pertenece a ningún registro natural de ese territorio y que llega antes de que ninguna otra señal confirme lo que el cuerpo ya sabe. La misma firma química, el mismo origen, los mismos hombres. Sahel se levantó despacio, no con la urgencia del ataque, con esa deliberación particular de los que han procesado algo durante meses y que cuando el momento llega no necesitan apresurarse porque saben exactamente lo que van a hacer. Las orejas orientadas hacia el norte, la nariz procesando el viento con esa concentración de siempre. Los ojos encontrando en la oscuridad africana esos puntos específicos donde el movimiento humano deja marcas que el entrenamiento de años enseña a leer. Calculó la distancia, la dirección, el tiempo. No avanzó hacia ellos. Esa fue la diferencia. La diferencia fundamental entre lo que Sahel era antes de esa noche y lo que era ahora. Antes habría avanzado, habría atacado, con esa ferocidad de los que defienden lo que tienen porque es lo único que tienen. Ahora no tenía nada que defender de esa manera. Lo que tenía era diferente, más amplio, más difícil de nombrar. Ese territorio que ya no era solo suyo, sino de todos los que lo habitaban y que lo habitaban mejor porque él estaba en él. Ese territorio que no se defendía avanzando sino alertando. Sahel rugió, fue ese rugido. El mismo que el Hook de esta historia describió, el que nadie había registrado antes, el que no encajaba en ninguna categoría conocida, el que no era fuerte ni largo ni agresivo, sino preciso. Esa diferencia particular entre un rugido que dice «aquí estoy» y un rugido que dice «allá están». Dirección, distancia, urgencia, todo en un sonido. Las cebras lo escucharon primero. Esas orejas que llevan millones de años evolucionando para exactamente este tipo de señal, que distinguen entre los sonidos que dicen corre y los sonidos que dicen corre hacia allá. Giraron. Los ñus giraron con ellas. Los elefantes que estaban en el sector norte cambiaron de dirección con esa velocidad que sorprende en animales de ese tamaño, pero que existe exactamente para momentos como este. La sabana entera se movió, lejos de los cazadores, hacia la seguridad. Los guardabosques estaban en la base cuando llegó la señal, no el rugido directamente. La base estaba demasiado lejos para que el sonido llegara con la claridad suficiente, sino las cámaras.
ese movimiento masivo y coordinado de animales en el sector norte que no tenía ninguna explicación en los patrones documentados de esa noche y que activó el protocolo que llevaban meses construyendo. Cuando los animales se mueven así, Zahel los está moviendo. Cuando Zahel los mueve así, hay algo en el territorio que no debería estar. Se movilizaron en minutos. Con esa eficiencia de los que han preparado exactamente este tipo de respuesta, porque un león les había enseñado durante meses que el territorio habla si uno sabe escucharlo, y que ese león específico era la traducción más fiable que esa reserva tenía. Siguieron la dirección opuesta a la que los animales habían huido. Encontraron a los cazadores en el sector norte, no preparados, no con esa ventaja táctica que habían calculado que iban a tener, sino expuestos, en terreno abierto, sin los animales que habían venido a buscar y sin la oscuridad que habían calculado que iba a protegerlos, porque la oscuridad de esa reserva ya no funcionaba de la misma manera desde que un león había aprendido a usarla mejor que ellos. Fueron capturados, sin resistencia significativa. Ese tipo de rendición que ocurre cuando los números y el terreno y el tiempo dejan de estar de tu lado de golpe y cuando la única respuesta inteligente es la que más cuesta tomar. Los guardabosques los capturaron en silencio, con esa eficiencia de siempre. Zahel estaba en el sector central cuando todo terminó. No había avanzado hacia el norte. No había seguido a los guardabosques. No había hecho nada después del rugido, excepto quedarse donde estaba, con esa quietud particular de los que han hecho su parte y que saben que lo que sigue ya no les pertenece. Las cámaras lo captaron en ese momento, inmóvil, en ese punto específico del sector central, donde los meses anteriores había aprendido a leer el territorio con esa atención que la pérdida había afinado hasta convertirla en algo que ningún otro animal en esa reserva podía replicar. Solo, como siempre, con ese peso particular de los que han llegado al final de algo que empezó con todo lo que tenían y que termina con lo único que les quedaba. No una manada, no un territorio compartido, no ninguna de las cosas que definen a un león en el lenguaje que la naturaleza ha construido para describir lo que son, solo una razón, que había resultado ser suficiente. La sabana volvió a su silencio de siempre, ese silencio que no es ausencia, sino presencia. El sonido particular de un territorio que respira, que se mueve, que sigue siendo exactamente lo que es aunque dentro de él hayan ocurrido cosas que ningún manual podría haber predicho. Los cazadores capturados, los animales volviendo a sus rutas, los guardabosques regresando a la base con esa satisfacción particular de los que han hecho lo que vinieron a hacer y que saben que esta vez llegaron a tiempo. Zahel no se movió durante un tiempo largo. Siguió en ese punto del sector central donde las cámaras lo habían captado después del rugido. Esa posición particular que no era la del descanso ni la de la alerta, sino algo intermedio, algo que los guardabosques que revisaron las grabaciones esa noche no supieron clasificar, pero que reconocieron de la misma manera en que se reconocen las cosas que son verdad antes de tener palabras para ellas, que algo había terminado. El guardabosques más veterano revisó las grabaciones solo. Era tarde. Esa hora particular en que la base estaba en silencio y en que las pantallas de la sala de monitoreo eran la única luz disponible. Revisó cada cámara, cada ángulo. Siguió los movimientos de Zahel desde el momento en que el viento había traído el olor de los cazadores hasta el momento en que el rugido había movido la sabana entera en la dirección correcta. Lo vio todo, abrió el cuaderno y escribió una sola línea. En el margen, con esa letra pequeña que reservaba para las cosas que no cabían en ningún informe oficial. Con un solo rugido, protegió más vidas de las que cualquier manada habría podido proteger. Cerró el cuaderno.
Los meses siguientes, Sahel siguió siendo lo que había sido, la brújula que no había elegido ser, el sistema de alerta que ningún guardabosques había diseñado. La presencia constante en ese territorio que había aprendido a leerlo de una manera que la pérdida había hecho posible y que ninguna otra circunstancia habría producido. Las trampas seguían siendo encontradas. Los movimientos de los animales seguían siendo estables donde Sahel estaba. Y la reserva, ese territorio que un año atrás había sido el escenario de la peor noche de la vida de ese león, seguía siendo lo que necesitaba ser, un lugar donde la vida continuaba, donde los ciclos del territorio se cumplían, donde los animales que habían aprendido a seguir a una brújula viva encontraban agua antes de que se acabara y seguridad antes de que el peligro llegara. Sahel caminaba solo por ese territorio cada amanecer, con ese paso de siempre, constante, deliberado, sin apuro. Hubo una mañana, meses después de la captura de los cazadores, en que las cámaras captaron algo que los guardabosques revisaron varias veces antes de estar seguros de lo que estaban viendo. Sahel en el límite norte del territorio, parado, mirando hacia el claro del sector suroeste, ese espacio que no era visible desde donde estaba, demasiado lejos, demasiado cubierto por la hierba alta para que ningún ojo pudiera alcanzarlo desde esa distancia. Pero Sahel lo miraba, o miraba en su dirección, o miraba hacia algo que solo él podía ver de la manera en que solo él podía verlo. El sol africano de la mañana caía sobre ese cuerpo que había cargado durante meses lo que ningún cuerpo debería cargar solo. La pérdida, la soledad, ese peso particular de los que siguen cuando ya no hay nadie para quien seguir. La hierba alta se movía despacio a su alrededor. El territorio respiraba con ese ritmo de siempre. Y Sahel estaba ahí, quieto en ese límite entre lo que era su mundo y lo que guardaba su historia, con esa atención de los que miran algo que ya no está y que sin embargo está de una manera que el tiempo no puede borrar, porque no está hecho de presencia, sino de lo que esa presencia dejó. No rugió, no se movió, solo estuvo, con esa quietud que no era paz, sino algo más honesto que la paz. Es estar completamente presente en un momento que no necesitaba nada más de él excepto que lo viviera hasta el final. La hierba alta se movió, el viento cambió de dirección, y Sahel, ese león que había gobernado ese territorio con una manada y que ahora lo gobernaba solo, que había perdido todo en una noche y que había convertido esa pérdida en lo único que la sabana necesitaba de él, bajó la cabeza despacio. Un segundo, solo uno. Después se giró y siguió caminando. Sahel nunca tuvo una manada otra vez, nunca la buscó. Caminó solo por ese territorio durante años. Y cada animal que lo siguió, cada trampa que los guardabosques encontraron a tiempo, cada cazador que no llegó a donde quería llegar, fue la respuesta de la sabana a una sola pregunta. ¿Qué hace un león cuando lo pierde todo? Sahel respondió esa pregunta cada amanecer, solo, en silencio, con todo lo que le quedaba,